¿Sabías que tienes dentro de tu cuerpo una red de comunicación más rápida que cualquier tecnología que el ser humano haya inventado? Que en este preciso momento está procesando millones de señales simultáneas sin que tú lo ordenes. Que puede recorrer 1 metro de nervio en menos de 1/100ª de segundo. Que si lo dañas en el lugar correcto, pueden afectarse funciones como la memoria, la personalidad o el movimiento, aunque el resto del cuerpo siga intacto. Y que a diferencia de casi todos los sistemas del cuerpo, cuando sus células mueren, ¿no vuelven? Ese sistema es el sistema nervioso, el director invisible de todo lo que eres, de todo lo que piensas, de todo lo que sientes, de todo lo que haces. Y en esta nueva serie vamos a explorar cómo los sistemas de tu cuerpo coordinan cada órgano que ya conociste para mantenerte vivo. El sistema nervioso es el conjunto de estructuras que recibe información del mundo exterior e interior, la procesa, la interpreta y genera respuestas coordinadas en todo el organismo. Está formado por 2 grandes divisiones que trabajan en perfecta coordinación. El sistema nervioso central, formado por el encéfalo y la médula espinal, es el centro de procesamiento, el lugar donde ocurre el pensamiento, la memoria, las emociones y la coordinación de todo el cuerpo. El sistema nervioso periférico, formado por todos los nervios que salen del sistema central hacia cada rincón del cuerpo. Son los cables que llevan información al centro y las órdenes de vuelta a los músculos y órganos. Y dentro del periférico, existe una división que funciona completamente sin tu consciencia. El sistema nervioso autónomo, que regula el corazón, la respiración, la digestión y la presión arterial, sin que jamás decidas nada. Lo hace mientras duermes. Lo hace mientras te distraes. Lo hace mientras lees esto. Es el sistema más complejo que existe en el universo conocido. Y vive dentro de ti. La unidad básica del sistema nervioso es la neurona. Y tienes aproximadamente 86.000 millones de ellas solo en el encéfalo. 86.000 millones. Pero lo que hace verdaderamente extraordinario al sistema nervioso no es el número de neuronas, es cómo están conectadas. Cada neurona puede tener entre 1000 y 10.000 conexiones con otras neuronas. Esas conexiones se llaman sinapsis. El número total de sinapsis en el cerebro humano se estima en aproximadamente 100 billones. 100 billones de puntos de conexión. Es un número tan grande que si contaras una sinapsis por segundo, tardarías más de 3 millones de años en contarlas todas. Y las señales que viajan por esas conexiones lo hacen a velocidades que varían entre 1 y 120 metros por segundo, dependiendo del tipo de fibra nerviosa. Las fibras más rápidas, las mielinizadas, conducen impulsos a 120 metros por segundo, 430 kilómetros por hora, dentro de tu cuerpo. La mielina es la clave. Es una vaina de grasa que recubre ciertas fibras nerviosas y que actúa como el aislante de un cable eléctrico, permitiendo que el impulso salte de nodo en lugar de recorrer toda la fibra. Eso multiplica la velocidad de conducción hasta 50 veces. Y cuando esa mielina se destruye, como ocurre en la esclerosis múltiple, las señales se vuelven lentas, erráticas o desaparecen. Durante mucho tiempo, la ciencia creyó que el cerebro adulto era una estructura fija, que las neuronas que teníamos al nacer eran las que teníamos para siempre, que lo que se perdía no volvía. Estaban equivocados. El cerebro adulto tiene una capacidad de reorganización y adaptación llamada neuroplasticidad. Cuando aprendes algo nuevo, se forman nuevas conexiones sinápticas. Cuando practicas una habilidad repetidamente, esas conexiones se fortalecen y la vaina de mielina que las recubre se engrosa, haciéndolas más rápidas. Hay casos documentados de personas que perdieron regiones enteras del cerebro por un accidente cerebrovascular y que recuperaron funciones que se creían perdidas para siempre, porque otras regiones del cerebro asumieron gradualmente esas funciones. El cerebro literalmente se recableó. Incluso hay algo más sorprendente.
En ciertas regiones del cerebro adulto, como el hipocampo, se generan nuevas neuronas a lo largo de toda la vida. A ese proceso se le llama neurogénesis adulta. El ejercicio físico aeróbico es uno de los estímulos más potentes para activarlo. Cada vez que aprendes algo, cada vez que te mueves, cada vez que duermes bien, estás literalmente construyendo un cerebro diferente, más conectado, más eficiente, más resistente. El sistema nervioso es extraordinario, pero también es extraordinariamente vulnerable. Y las enfermedades que lo afectan están entre los desafíos más grandes de la medicina. El Alzheimer es la causa más frecuente de demencia en el mundo. Afecta a más de 55 millones de personas. Comienza décadas antes de los primeros síntomas, con la acumulación de proteínas anómalas que interrumpen las conexiones sinápticas. Para cuando la memoria falla visiblemente, el daño lleva años progresando en silencio. El Parkinson comienza en el tronco encefálico, no en el córtex. Sus primeras señales son pérdida del olfato, estreñimiento y trastornos del sueño, años antes del temblor característico. La sustancia negra pierde sus neuronas productoras de dopamina de forma progresiva e irreversible. La esclerosis lateral amiotrófica, o ELA, destruye selectivamente las neuronas motoras que controlan el movimiento voluntario. La mente permanece completamente intacta, mientras el cuerpo pierde progresivamente toda capacidad de moverse. Es una de las condiciones que más impacta la calidad de vida, y el accidente cerebrovascular sigue siendo una de las principales causas de muerte y discapacidad en el mundo. Cada minuto sin tratamiento equivale a la pérdida de aproximadamente 1,9 millones de neuronas. Por eso los médicos repiten: tiempo es cerebro. Cada minuto cuenta de forma literal e irreversible. Ante los síntomas FAST, face caída, arms debilidad de brazos, speech alteración del habla, time llamar a emergencias. Cada segundo que se demora en actuar son millones de neuronas que no vuelven. Primero, el ejercicio aeróbico regular es la intervención más poderosa para la salud del sistema nervioso que existe. Aumenta el flujo sanguíneo cerebral, estimula la producción de BDNF, el factor neurotrófico del cerebro, que actúa como fertilizante para las neuronas, favorece la neurogénesis en el hipocampo y reduce el riesgo de Alzheimer y Parkinson de forma estadísticamente significativa. Segundo, el sueño de calidad es cuando el sistema nervioso realiza su mantenimiento más importante. Durante el sueño profundo, el sistema linfático, que es el sistema de limpieza del cerebro, elimina las proteínas de desecho que durante el día se acumulan entre las neuronas, incluyendo las placas amiloides asociadas al Alzheimer. Dormir mal no es solo estar cansado, es privar al cerebro de su ciclo de limpieza. Tercero, aprender cosas nuevas de forma continua. Idiomas, instrumentos musicales, habilidades manuales. Generan nuevas conexiones sinápticas y aumenta lo que los neurocientíficos llaman reserva cognitiva. Una mayor reserva cognitiva retrasa la aparición de síntomas de demencia, aunque el daño biológico ya haya comenzado. Cuarto, controlar la presión arterial, la glucemia y el colesterol no es solo proteger el corazón, es proteger directamente al sistema nervioso central. La hipertensión sostenida daña los pequeños vasos cerebrales y es uno de los principales factores de riesgo de demencia vascular y de accidente cerebrovascular silencioso. 86.000 millones de neuronas, 100 billones de conexiones, señales a 430 kilómetros por hora. Un sistema que aprende, que se adapta, que se reconstruye, que decide, que siente y que te hace ser quien eres. El sistema nervioso no es uno más de los sistemas del cuerpo. Es el sistema que coordina a todos los demás. El que recibe la información de cada órgano que exploramos en la serie anterior y decide qué hacer con ella. Cuidarla no es un lujo. Es la decisión más inteligente que puedes tomar. Porque sin él, ningún otro sistema del cuerpo tiene sentido. Lo que más me impresiona del sistema nervioso es que mientras yo hablo, mientras tú escuchas, mientras procesas cada palabra,
Millones de neuronas están disparando en coordinación perfecta para hacer posible este momento. El sistema más extraordinario del universo conocido. Y lo llevas contigo a todas partes.